Hola de nuevo. Mirad, hoy quiero comenzar comentando esto, el galope de Gis o ametralladora de falacias, que es una técnica de debate que se centra en abrumar al oponente o al espectador con el mayor número de argumentos posibles sin tener en cuenta la exactitud o solidez de los mismos. Esto es exactamente la técnica fundamental que tiene la nueva cronología para ir consiguiendo adeptos, el galope de Gis. La gente, incluso no tan incauta, pues acaba siendo víctima de esto, víctima fácil de esto. ¿Por qué? Porque interpreta que cuando no se refutan todos esos argumentos, interpreta pues que no puede ser, que no hay forma de hacerlo, que por lo tanto son ciertos, que los críticos más capaces o cualificados o con más autoridad para hacerlo simplemente no pueden, y entonces pues van aceptándolo y van concluyendo que de alguna forma debe ser cierto o que hay un misterio o una conspiración. Mira, el motivo por el cual no ocurre esa refutación es por esto, la ley de Brandolini, que se ha venido a llamar, ¿vale? También conocida como principio de asimetría de la estupidez, y es que al final es que está bien puesto el nombre, ¿vale? Porque enfatiza la dificultad de desacreditar la información falsa, porque la cantidad de energía necesaria simplemente es inalcanzable, ¿vale? Para hacerlo. Pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿vale? Porque creo que la gente se lo merece, ¿vale? Creo que todo el mundo tiene derecho a que a alguien, si las cosas no son así, pues que se las diga. Los realmente cualificados, los realmente que tienen autoridad, no tienen tiempo ni ganas, y yo, pues como he perdido ya mucho tiempo, por perder un poco de tiempo de más, no hay ningún problema. Pues lo hago y ya está. ¿Vale? Mirad. El galope de Gis, además, se utiliza sobre todo en los puntos básicos, en los talones de Aquiles, en los sitios donde realmente como casque ahí la argumentación, ahí se va a ir todo lo que está construido sobre ello, se va a ir por el aire, va a desaparecer, ¿vale? En el caso de la cronología, de la nueva cronología, los dos talones de Aquiles que lo tiran todo por tierra son dos: el Almagesto, precisamente, y me voy a ahorrar los calificativos, la identificación de Andrónico con Cristo. Esos son los dos talones de Aquiles. El Almagesto por sí solo tira toda la nueva cronología ya. Y la identificación de Andrónico con Cristo, pues es simplemente una razón astronómica que tira por tierra absolutamente todo. Es que ni siquiera se puede comentar. Por eso no lo comentan, no lo pueden comentar. Porque comentarlo ya es simplemente reconocer que es un fraude. Pero bueno, este vídeo trata sobre el Almagesto. Mirad, aquí por ejemplo, en el canal Neocronómica, y no cito el canal Neocronómica ni porque le tenga manía ni porque quiera perjudicarlo ni nada de nada, precisamente es porque es uno de los que mejor reflejan la nueva cronología. Y aquí en estos vídeos, quien no quiera leer o no sepa el idioma o lo que sea, realmente por estos vídeos puede saber lo que se dice en los libros de nueva cronología, ¿vale? Porque realmente dice todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué ocurre con el expediente Almagesto que ha venido aquí a llamar? Mira, aquí ya hay 13 vídeos de galope de Gis. A una media de unos 20 minutos por capítulo, que no sé cuánto saldrá, no lo mira, pero vamos a poner, pues ya lleva unas 4 horas de galope de Gis. Y aún quedan, o sea, aún todo se aclarará en el futuro, todo se aclarará más adelante, todo. Resulta que aunque en un universo paralelo todo esto fuera correcto, ni siquiera tiene el potencial de llevar a las conclusiones que quiere llevar. No puede ser, no se sigue de todo lo que se pueda decir aquí o lo que en un futuro se diga sobre este tema. No se sigue la nueva cronología, al contrario, se desmiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre?
la mayoría de los críticos, o la mayoría de las críticas que se han podido ver por ahí, paran aquí, en este punto, donde he llegado yo. Comentan la falacia, comentan lo evidente, y ahí se quedan. Y eso es un gravísimo error. Porque, claro, esto puede parecer una simple crítica o simplemente evadir la respuesta. Esto es por el hecho de que sea cierto, el galope de Gis, no demuestra falsa la nueva cronología, ni lo que se dice del Almagesto. Se demuestra de otra forma. Entonces, es lo que voy a hacer yo en este vídeo. Voy a demostrar el motivo por el cual la nueva cronología recurre al galope de Gis con el tema en concreto, en este caso, del Almagesto. Porque es que no tiene otra opción. Y en este proceso, pues lo que se va a ver también es que hay un fraude científico. De la mano del autor de los autores de Nueva Cronología, Fomenko y Nosowski, que saben perfectamente que hay un único dato, una única cosa, que es incuestionable, que hace que absolutamente todo lo que ellos digan, sea irrelevante. No tiene el potencial de cambiar la cronología. Puede sí, pues si algún dato por ahí fuera nuevo, pues podría a lo mejor puntualizar algo del Almagesto o de algunas posiciones estelares o lo que sea, pero no va a cambiar la cronología, no puede. Es imposible. Y es lo que voy a hacer yo aquí, que es lo que normalmente, o no sé si en algún sitio se ha hecho. Yo cuando lo estuve buscando desesperadamente no encontré nada. A mí me ha costado 6 años. Bueno, vamos a ver, ¿dónde empieza todo esto? Todo empieza aquí. Este es el famoso libro de Peter C. Nobel, que desde luego desde 1915, aquí está, y sin este libro pues no podemos estar hablando de todo lo que se está hablando, porque este libro es la obra fundamental para poder comprender el Almagesto y trabajar con él, ¿vale? Es un análisis comparativo de absolutamente todos los manuscritos y todas las traducciones que han habido históricamente del Almagesto y comparado desde todos los puntos de vista, filológicamente y astronómicamente y lo que me deje. O sea, esto es una maravilla. Y de aquí, pues aquí es una obra de referencia para todo, para todos los trabajos, incluido el de Nueva Cronología. Bueno, en este libro, nada más empezar, hay una reseña histórica sobre el Almagesto. ¿Y qué nos dice aquí? Es el primero y más antiguo de los documentos que poseemos que da una descripción del firmamento con suficiente exactitud para admitir una comparación con las observaciones modernas. De aquí viene todo el galope de Gis, de Anatoly Fomenko. Porque no puede negar esto. No puede negar esto. Y aquí los datos que contiene el Almagesto refutan atómicamente la nueva cronología, la desintegran totalmente. Y entonces, ¿qué hace Anatoly Fomenko? Galopar y llevarse a todos los que pueda en su viaje absurdo por los datos irrelevantes, por las cosas inconsecuentes y todo esto. Porque vamos a ver, vamos poco a poco y lo vamos viendo. ¿Dónde estás? Vamos a ver. Esto es cronología 3. Esto es un tocho de 800 y pico páginas, cronología 3, que nos va llevando por la calle de la amargura, de los datos irrelevantes, el público no es técnico para esto. Estas cosas se trabajan en otros contextos, en el mundo académico y todo eso, pero aquí abruma con datos, con cosas que parece que no se puedan refutar, no sé qué, no cuántos, es que ni falta que hace. ¿Cuáles son las conclusiones de todo el análisis del análisis del Almagesto? Porque la nueva cronología no se basa en la datación que obtiene del Almagesto, no puede basarse en la datación del Almagesto. ¿Por qué no puede basarse? Porque incluso la datación que dan ellos
tiene un error de, bueno, o un margen de incertidumbre de 700 años. El Almagesto, según ellos, puede estar entre el 700 y el 1300. ¿Vale? Esta es su conclusión. Pero bueno, entonces, si no lo utilizan como un anclaje cronológico fundamental para toda la nueva cronología y todo eso, ¿por qué lo utilizan? Pues porque ellos realmente no están buscando datar el Almagesto, ponerle una fecha. Quieren negar un anclaje histórico que ya está hiper demostrado, que es un umbral mínimo para el aparecimiento para la aparición de la astronomía y de las actividades científicas, que implican uso avanzado de herramientas y unos paradigmas y astronómicos y cálculos que implican que la prehistoria pues es muy remota en el tiempo. Pero ¿qué problema tiene Anatoly Fomenko con la nueva cronología? Pues que él mismo lo dice aquí, en este libro, cómo fue todo. Lo dicen más libros, pero aquí lo dice muy claro y he cogido este. ¿Vale? Cómo realmente fue todo en realidad. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que nos dice. Dice, la historia escrita emerge de la oscuridad solo a partir del 10 y las 11. A partir de los siglos 10 y 11. La época anterior al siglo XI debe imaginarse como primitiva, el amanecer de la civilización. Solo han llegado herramientas primitivas, que son lo que se ven en los museos, ¿vale? Como cenizas, puntas de flecha, ¿vale? Antes del siglo XI, o sea, en el 10 o en el 9, si me apuras, según Fomenko, la gente todavía vivía en cuevas y refugios. Todavía no sabían construir estructuras significativas y mucho menos edificios de madera o piedra. O sea, imaginaos lo que está diciendo aquí. ¿Vale? Entonces, claro, si hay un documento astronómico que nos dice que en el siglo IV a.C. estaban midiendo las estrellas en base a un modelo bastante muy razonado y verdadero, con unas coordenadas eclípticas del sistema solar, que implica ya una comprensión. Entonces todo esto se va por el aire. Entonces Fomenko necesita negar la evidencia como sea. Entonces empieza con pues por su camino y sigue todo el rato obviando una cosa mucho más simple, mucho más comprobable, que él nunca va a hablar, que nunca la va a decir. La vamos a ver ahora. ¿Vale? Otra cosa que demuestra esto es que, vamos a ver, ellos datan el Almagesto entre el 600 y el 1300. El Almagesto creado por Claudio Ptolomeo. Y luego, en otro libro, aquí, ¿qué nos dice? Que según un zodiaco que está en el Vaticano, el Almagesto es de principios del siglo XIII. O sea, apenas 70 años. Esto quien se lo quiera leer, que lo lea, que lo busque. ¿Vale? Que aquí realmente dice eso. ¿Vale? Que el Almagesto, donde se puso primera vez todo, es ahora inventado en el año 1228. ¿Vale? Apenas 80 años incluso del propio límite que se ha puesto. O sea, ellos realmente esto no lo utilizan para nada. Se mantienen dentro del margen por pelos, como hacen siempre, pero no lo utilizan. La función de esto es negar una cosa muy evidente y muy sencilla. Vamos a ir a uno de los libros más citados por Fomenko. El crimen de Claudio Ptolomeo. Este libro es el monográfico de ataque más implacable contra Claudio Ptolomeo y el Almagesto. O sea, no perdona ni una. A ver, por decirlo de alguna manera, en su coherencia de ir a por Claudio Ptolomeo, Robert Newton se mete incluso a demostrar que estos errores ni siquiera podían haber sido por culpa de un asistente, traidor o vago o lo que sea,
se mete a demostrar que es responsabilidad del autor del Almagesto, del propio Claudio Ptolomeo. ¿Vale? Entonces, este libro, concesiones, pero muy pocas. Muy pocas. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir aquí. ¿Vale? Porque mirad, una de las cosas que muchos lectores de Nueva Cronología y de Cronología 3, incluso los que se interesan y realmente quieren saber y todo eso, que no se van a dar cuenta, y porque Fomenko lo hace muy bien y les oculta la realidad y les hace creer que el Almagesto es un catálogo estelar que hay en el Almagesto. No, el Almagesto son muchos libros que tratan de muchos temas, entre ellos la astronomía y también la óptica y otras cosas, matemáticas. Y además tiene un catálogo estelar. Pero es que además del catálogo tiene más información astronómica fuera del catálogo. ¿Vale? Y mira lo que dice aquí las tablas que confecciona Robert Newton. Voy a ampliar esto un poquito. Sobre las distintas cosas que hay en el Almagesto y sus conclusiones. Ciertos alineamientos estelares, pues él no los investigó, no se pronuncia. Unas longitudes en el catálogo estelar, fabricadas, falsas. Vale, muy bien. Y ahora mira lo que dice aquí. Declinaciones de 12 estrellas mencionadas pero no usadas en los cálculos que hace luego Claudio Ptolomeo, genuinas. Cuando Robert Newton dice genuino, es que es genuino, si no dice probablemente genuino. Quien quiera ver esto en el libro puede ver, genuinas, estas declinaciones, ¿vale? Y más adelante, aparte de esas 12, porque Claudio Ptolomeo menciona observaciones de astrónomos previos a él, del siglo III a.C. y del siglo II a.C., de Timocares o Aristilo y de Hiparcuo. ¿Y cuáles son las conclusiones de Robert Newton? Que son genuinas. Esas observaciones son genuinas. No hay forma de falsificar esto. ¿Por qué Fomenko no habla de esto? ¿Por qué Fomenko no habla de las declinaciones de 18 estrellas que se mencionan en otro capítulo del Almagesto? Porque no puede siquiera entrar. Es como el tema del ciclo de 1151. Entrar ahí es ya se acabó todo lo que pueda ya construir. Entonces, no, entra en otro sitio, pero es que lo otro es posterior. Entonces, aunque realmente consiguiera calcular otras fechas para el catálogo del Almagesto, da igual, no vas a poder mover el fin de la prehistoria, que tiene que ser muy anterior al siglo III, cuando hay observaciones astronómicas que son síntoma inseparable de un avance, de actividad científica, de conocimiento acumulado durante siglos y de técnicas de escritura y de cálculo avanzado con conceptos de fracciones y muchísimas cosas y ángulos. O sea, es que sí, es totalmente imposible. ¿Vale? Entonces, además, Robert Newton, que Fomenko nos lo está cada 2x3 mencionando, también hace valoraciones cronológicas. Esto, quien se lo quiera leer, que se lo lea. ¿Vale? Pero aquí nos dice Robert Newton muy claramente, y a ver si lo encuentro, aquí está. Parece probable que cualquier error en la lista de reyes de Ptolomeos no lleva más que unos pocos años, no puede llevar más que unos pocos años para fechas después del menos 603. Robert Newton, que está todo el rato la nueva cronología con Robert Newton, tenía clarísimo que la cronología después del siglo VII después de Cristo, o sea, a ver, después del 7 antes de Cristo, hace exactamente ahora mismo 2700 años o 2600 años.
no podía tener ya errores de bulto. No podía ser, se podía hacer, a lo mejor tendrá la lista de errores, pero no, ¿vale? Pues eso es lo que dice Robert Newton, ¿vale? ¿Nos tenemos que fiar de Robert Newton? No, no nos tenemos que fiar de Robert Newton, ¿vale? Hay estudios recientes, del 2014, estudios que Anatoly Fomenko y la nueva cronología no se van a atrever a mencionar, no pueden con ellos, simplemente están perdidos. Bueno, perdidos no, sino que lo que ellos proponían, pues, bueno, por suerte o por desgracia, no puede ser, no encaja con la ciencia, lo desmiente y punto. Y este texto, por ejemplo, pondré la referencia abajo, del 2014, que ha pasado su revisión por pares y nadie lo cuestiona esto. Y no hay que pensar que no lo cuestionan porque es que están atrapados con un concepto, porque es que no quieren, porque ocultan, porque no sé cuántos. ¿Y qué nos dice? Quien quiera leérselo, que se lo lea, pero aquí están las conclusiones. Resultados consistentes indican con una precisión de observación de 1/10 de grado las épocas de Timocares en el siglo III a.C., de Aristilos en el siglo III a.C. y de Hiparco en el siglo II a.C. ¿Vale? Porque las estrellas tienen unos movimientos propios y esto no se puede falsificar antes del siglo XX o XXI con esta precisión. No tiene sentido negar esto, es ridículo, es negar la ciencia. ¿Vale? Pues ya cada uno que se monte las películas que quiera. Pero Fomenko reconoce tácitamente que esto es cierto. Lo reconoce tácitamente, lo reconoce por su silencio. Porque no puede entrar, no puede decir nada. ¿Vale? Aquí tenemos otra publicación científica del año 2002 que también realiza una datación del catálogo estelar de Ptolomeo. Y no voy a comentarla, no voy a decir que aquí lo que se demuestra contradice lo de Fomenko, que no sé qué, no cuántos, no. ¿Vale? Porque no tiene ningún sentido hacer eso. Porque, claro, la gente toma a un lado. Yo voy a ir al dato que Fomenko simplemente no puede negar. ¿Vale? Porque aquí habla de las declinaciones de esas estrellas. Aquí tenemos, claro, Fomenko data todo el Almagesto con 8 estrellas que le ha ido cogiendo con bisturí para que le salga esto. Pero aquí, por ejemplo, por constelaciones, por grupos de estrellas, las fechas son totalmente consistentes. Y aquí tenemos los errores. Y confirman perfectamente también el catálogo estelar, no solo las declinaciones de esas 8 estrellas. Con un margen de confianza del 99,7%, lo que ahí se dice, pero bueno, como la gente puede no creérselo, pues bien, que no se lo crean, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las declinaciones estas? Aquí lo tenía apuntado, a ver. Si lo encuentro. Mira. Para una ¿qué dice? Que 265 años es la diferencia de tiempo entre los astrónomos famosos que menciona Ptolomeo, la antigüedad, Hiparco, Aristilo o el otro. ¿Vale? Y lo que dice que es que para una precisión de 265 años los errores estadísticos han de ser menores de 0,25. ¿Y qué se puede demostrar estadísticamente con la astronomía más moderna del siglo XXI y todo esto? Pues que esta condición es satisfecha por las declinaciones de las 18 estrellas brillantes, que son 18 estrellas, pero en 3 épocas, son 54 datos astronómicos, que se registran en el Almagesto. Fomenko no os va a hablar de esto, porque cuando la gente descubre esto, se acabó la nueva cronología, se acabó para siempre. Entonces no puede, ¿vale? Y aquí ¿qué dice? Que el catálogo estelar en sí mismo, los errores estadísticos son 1,5 veces mayores. Entonces, si con un error 1,5 veces mayor pueden alcanzar esta precisión
¿vale? Que hemos visto en la tabla antes. Pues con un error mucho menor, las declinaciones no admiten ningún tipo de discusión, o sea, no hay manera. Entonces Fomenko no entra en eso, simplemente espera que nadie salga por aquí, pues como estoy haciendo yo, diciendo, por favor, no intentes cambiarnos la prehistoria al siglo XI, porque es que no puede ser, y como has montado todo sobre eso, se va todo por el aire. Si encima demostramos que Andrónico y Cristo es una majadería que te has montado tú, en base a un error astronómico muy fácil de demostrar, el ciclo de los 1151 años, pues entonces apaga y vámonos. Vamos a hacer algo más útil. Y algo que quería decir aquí sobre el canal este, que realmente es lo que dice la nueva cronología, pero a mí me viene de maravilla, porque así se puede comparar lo que está pasando con la realidad. Y canales como estos, que se meten a decir lo que realmente se dice de nueva cronología, lo que realmente contiene, lo que realmente proponen, lo que están haciendo es cavar la propia tumba de la nueva cronología y advertir, advertir que no va a haber una segunda venida de la nueva cronología. No va a haber un debate público, no va a haber de repente se va a iluminar la gente y va a decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, eso ya pasó. Pasó hace 30 años. Duró lo que duró, 5, 6, 7 años, salieron en los libros, la gente habló, los matemáticos y los astrónomos prestaron atención durante un tiempo y enseguida vieron el percal, vieron lo que estaba pasando. Y se acabó, ya dijeron, bueno, pues sigue tú con tus libros, y ya está, y deja que la ciencia avance y evolucione. Ahora que esto está llegando ya a casos extremos, con este tipo de propaganda, de inculcar ideas, de intentar cambiarnos la historia de la humanidad, de intentar cambiarnos las cosas. Lo siento, pero no. Y yo me he sentido obligado a luchar contra esto, porque sé de lo que va. Y sé que es todo una gran mentira, que funciona gracias pues a un fenómeno psicológico de las masas y de los tiempos que corren. Pero cuando nos centramos en números y cuando nos centramos en posiciones astronómicas y cuando nos centramos en lo que realmente es posible y lo que no, sale lo que os he enseñado hoy. Y para acabar, lo bueno de que la nueva cronología no mencione nada de estas 18 declinaciones ni nada de eso, es que cualquier cosa que digan los acólitos, los seguidores, los que se supone que son referentes de todo este tema y todo eso, es inventado. Inventado, se lo sacarán ellos de la manga, dirán lo que ellos creen y todo eso, pero no es oficial de nueva cronología, porque nueva cronología no dice nada absolutamente de eso. No puede siquiera pronunciarlo. Igual que el ciclo de 1151 años. No se puede. Entonces sobre esto pues podrán decir, no sé lo que dirán, que no lo sé. Del otro, no, porque sí que lo sabían, porque en un zodiaco no sé qué, no sé cuánto. Todo eso es no oficial de nueva cronología. Nueva cronología no se va a atrever nunca a mencionar estas dos cosas, porque automáticamente se acaba. Porque todo está construido en base a que cualquier crónica antes del siglo XI necesariamente es posterior y falsa. Y narra algo posterior. En cuanto empezaran a devolverle las crónicas a las épocas que se van demostrando, se va cayendo por el aire todo y ya no hay forma de sostener eso. O sea, es un colapso total. Bueno, espero no haber sido muy pesado con este tema. Yo no voy a entrar a lo de las ocultaciones estelares en el Almagesto. Entré porque, mira, porque en primer lugar porque se lo merecía y en segundo lugar porque era fácil y no me costaba mucho y tal. Pero sobre el tema del Almagesto, salvo que salga otro tema por ahí curioso que realmente merezca mención, yo creo que aquí se acaba. Tenemos evidencia astronómica de sobra para que todo lo que se dice aquí sea absolutamente irrelevante para intentar mover un pelo los hitos cronológicos de nuestra historia. Bueno, pues
Espero que os haya resultado interesante y un saludo y hasta pronto.